El cerebro realmente es una creación maravillosa, la culminación de millones de años de evolución. Se le ha comparado con una orquesta con muchos integrantes, actuando como instrumentos, tocando al unísono en forma brillante, para crear la música de nuestras mentes. Cada pensamiento es un triunfo de armonía y de síntesis entre miles de millones de neuronas. Nuestros cerebros realmente pueden recordar todo lo que hemos visto, experimentado e imaginado durante todas nuestras vidas, y utilizan aquellos recuerdos para crear una visión organizada del mundo. Pero si nuestros cerebros no pueden nutrirse de nuestros recuerdos en forma coherente, el resultado es disonante. Recuerdo que una vez creí que una enorme araña viuda negra me estaba diciendo qué hacer. Pensé que me pedía que cortara una de mis camisas y obedecí para que la araña no me mordiera. Corté la camisa a toda velocidad. Marianne Krause tenía 27 años cuando aparecieron las primeras señales de su esquizofrenia. Ella es paciente del Instituto Nacional de Salud Mental en Bethesda, Maryland. Hace algunas semanas tuve pensamientos alucinatorios. 6 o 7 meses antes de enfermarme, estaba algo deprimida. Está participando en un estudio del doctor Daniel Weinberger. Él desea averiguar qué ocurre físicamente en los cerebros de los esquizofrénicos. Y luego, en octubre del 97, fui transferida desde un barco a otro y... Marianne era bombero de control de daños en la Marina cuando comenzó a sufrir alucinaciones paranoicas. Estas destruyeron rápidamente su carrera. También comencé a pensar que había una conspiración de personas que intentaban lastimar a todos los que tuvieran una J en su nombre y que no evangelizaran para la conspiración. ¿Cuál sería el responsable de las alucinaciones extrañas y destructivas de un esquizofrénico? El Dr. Weinberger se encuentra entre aquellos que sospechan que un daño temprano en ciertas estructuras del cerebro, quizás incluso en el útero, podrían provocar que las redes neuronales se desorganicen más adelante en la vida. Muchos de los estudios de imaginería cerebral en esquizofrénicos han mostrado que el lóbulo frontal no está trabajando en forma fisiológicamente correcta. Otra región del cerebro llamada hipocampo también es anormal. Esta es una porción del cerebro muy importante para comparar los estímulos sensoriales con lo experimentado en el pasado. El hipocampo archiva recuerdos y los recuerda para el uso del lóbulo frontal, el cual recibe la información y la interpreta, toma decisiones y actúa. Weinberger planteó la hipótesis de que si el hipocampo era anormal en un feto o en un niño, provocaría desórdenes en el cableado del lóbulo frontal. Para probar su teoría, dañó los hipocampos de ratas recién nacidas. Cuando se convirtieron en adultos jóvenes, todas súbitamente comenzaron a manifestar una constelación de anormalidades. Estaban súper-sensibles, anormalmente susceptibles a la atención, aunque no demostraban alucinaciones. Pero el nivel biológico de las ratas se asemejaba en forma impresionante a lo que vemos en seres humanos esquizofrénicos. Las intrincadas redes cerebrales necesitan desarrollarse sin contratiempos durante aquellos primeros años, en los cuales el cerebro está en su punto más vulnerable. Y la suposición es que cuando uno provoca daño molecular en el cerebro de un animal o un humano en desarrollo, posiblemente uno recablea y reorganiza muchas porciones del cerebro, imposibles de predecir cuando ese mismo tipo de daño se produce con un cableado normal. En el cerebro del esquizofrénico, si la red que conecta el hipocampo con el lóbulo frontal es interrumpida, probablemente la habilidad de usar la memoria para comprender el mundo se desordena. Muchos pacientes con esquizofrenia describen lo que sienten como una especie de desintegración. Dicen que sus cerebros se están desintegrando, y eso es aterrorizador. Sí, a veces salgo a fumar y los respiraderos hacen algo de ruido. Al poco rato estos aparentemente comienzan a tomar un cierto ritmo y yo comienzo a escuchar instrumentos de cuerda y luego zumbidos.
crispa un poco los nervios. Yo no puedo oírlos porque estoy tan... Hay una especie de banda de sonido junto a mis alucinaciones. Las voces no suenan como si provinieran del otro lado del cuarto o de algún lugar externo, sino que parecen estar embutidas dentro de mi cabeza. Para el esquizofrénico, la orquesta toca en forma desafinada, distorsionando las variaciones normales que produce un cerebro sano. La melodía de cada persona es diferente, basada en sus propias interacciones complejas, provenientes del andamiaje dentro de sus genes y en el entrenamiento medioambiental que poseen. Pero nosotros generalmente la reconocemos como música a menos que ocurra alguna dificultad fundamental en la forma en que los instrumentos se relacionan entre sí y el resultado ya no sea música. A través de nuestras vidas adultas, nuestros cerebros funcionan sin esfuerzo, jamás se cansan y jamás descansan, incluso cuando sufren ataques. Son capaces de logros rejuvenecedores impresionantes. La doctora Jill Bolte Taylor es una estrella naciente en el mundo de la neurociencia. Ella estudió en la Escuela de Medicina de Harvard y se estaba especializando en neuroanatomía cuando algo terrible ocurrió en su propio cerebro. La primera vez desperté, abrí los ojos y sentí unas pulsaciones detrás de mi ojo izquierdo. Moví mis dedos frente a mi rostro y fue como... se veían algo tontos. Y luego, súbitamente, mi brazo derecho se murió completamente. En ese momento, lo primero que dijo mi cerebro fue: Dios mío, estoy sufriendo un ataque. Y luego dijo: wow, esto es genial. Jill necesitaba pedir ayuda, pero cuando intentó telefonear a su oficina no podía recordar el número. Y cuando buscó su tarjeta de visita, descubrió que su cerebro era incapaz de distinguir entre números y letras. Demoró 2 horas en descifrarla. En mi mente intenté decir que esta era Jill, que estaba sufriendo un ataque. Y en ese momento comprendí que eso no era lo que estaba saliendo de mi boca. Lo que yo estaba diciendo era... era un sonido, pero no eran palabras. Durante un ataque, el flujo de sangre hacia una porción del cerebro se bloquea. Los resultados pueden ser devastadores. Millones de neuronas pueden morir, otras pueden aturdirse temporalmente, y otras células que no han sufrido daño podrían ser incapaces de enviar o recibir mensajes, pues están conectadas con células muertas. Es como si se cortara una línea telefónica. En el Hospital General de Massachusetts, los cirujanos operaron una hemorragia del tamaño de una pelota de golf en el lóbulo temporal izquierdo de Jill. Un coágulo estaba presionando 2 zonas que manejan el lenguaje. A los 37 años, ella ya no podía hablar, ni comprender el lenguaje, ni reconocer colores. Ella tendría que intentar reconstruir su cerebro, reentrenando redes neuronales sanas para que éstas asumieran nuevos roles. Era imposible saber cuántas funciones recuperaría. Y aquí estaba yo sujetando estas piezas, intentando calzar el tamaño de esta pieza con el de esa. Y entonces mamá me dice: ¿puedes usar el color? Y yo obedezco. Y de repente fue como: oh, sí, así es mucho más fácil. Pero antes de eso yo ni siquiera veía el color. Era una información totalmente nueva para mi mente. Así es que regresé al rompecabezas y calcé todas las piezas. Era como si para mi mente todos esos archivos ya existieran. Yo solo necesitaba saber que existían y que debía abrirlos. Comprendí que mientras más pronto mi mente restableciera sus conexiones dañadas, más fácil me sería volver a aprender. Jill había perdido algunas de sus funciones más básicas, pero tenía una oportunidad de sufrir una transformación que pocos de nosotros experimentamos. Casi todos tenemos un hemisferio dominante, el lado del cerebro del cual dependemos. El de Jill era el izquierdo, que es el lado más organizado y sistemático. Yo había sido una persona altamente analítica, muy pensante, muy cognitiva y característica del hemisferio izquierdo. Estaba trepando por la escalera de Harvard y mi carrera lo era todo.
Cuando mi hemisferio izquierdo se cerró, todas las inhibiciones también se desvanecieron en forma irrecuperable. Pero ahora yo tenía este hemisferio derecho muy interesante con el cual trabajar. Entonces mis perspectivas cambiaron y mi visión de las cosas, mi arte y mi música comenzaron a florecer. Cuando el hemisferio derecho de Jill salió al rescate, ella comenzó a procesar información en forma más visual, imaginativa y emocional. Jill comenzó a crear una forma de arte muy personal, cerebros con vidrios de colores. Así acudí a mis libros de neurología, los esparcí todos sobre mi mesa y comencé a pensar, bueno, si yo quería hacer un cerebro de vidrios de colores porque pensaba que sería fabuloso, ¿cómo tendría que ser su configuración? ¿Qué hay allí dentro? ¿Y qué puedo mostrar en 2 dimensiones? Yo creo que el cerebro es un órgano increíblemente hermoso, el cual nos permite existir en este mundo tridimensional. Hoy Jill ha encontrado un nuevo equilibrio en su vida, pero antes tuvo que luchar contra un cambio radical en su forma de ser. ¿Cómo construiré mi vida ahora? ¿Cómo lograré que la gente comprenda que quizá yo me parezca a mí y quizá suene como yo, pero ahora soy distinta? Esa persona murió esa mañana y yo debía permitirme dejar de regresar a ser ella solo porque tenía una vida grandiosa. Ella tenía una vida grandiosa y yo quizá jamás regresaría a ella. Pero podría construir una nueva vida grandiosa y aquello necesitaba estar bien. A medida que envejecemos, el cerebro, al igual que el resto de nuestro cuerpo, se pone más vulnerable. Hay evidencia poderosa emergiendo de que el cerebro trabaja como un músculo. Mientras más lo usamos, más fuerte se pone. Una mente activa ayuda a formar nuevas conexiones en el cerebro. Y mientras más conexiones creamos, más reservas tenemos para combatir los efectos de la vejez. Sin embargo, los beneficios no solo son físicos. Ejercitar la mente es clave para mantenerla en forma. Harry Shapiro, un artista comercial jubilado, nació en 1899. Él ha llegado a esa edad en forma impecable, sin cáncer, sin enfermedades cardíacas, con una mente aguda y un buen sentido del humor. Yo fui el mayor en mi familia. Mi madre tuvo 6 hijos y yo era uno de ellos. Junio, julio, agosto. En 6 meses más cumpliré 100 años. A veces lo siento. Y a veces siento que nací ayer. A él le gusta la comida china, el buen tabaco de pipa, Bach y Beethoven. De hecho, la música incluso inspira sus cuadros. Tiempos primitivos es de la 7ª sinfonía de Beethoven. Hay un tercer movimiento, una danza primitiva, y de allí saqué mi idea. Me gusta sentir que esto posee calidad musical. Que uno casi puede, yo lo hago. A veces canto mientras pinto. Harry es la más reciente adición al estudio centenario de Nueva Inglaterra, el cual está documentando a las personas que han alcanzado los 100 años. Yo diré las cifras y usted repetirá después de mí. La doctora Marjorie Silver, quien encabeza el estudio, está probando la habilidad mental de Harry. Yo creo que la clave es que mientras más aprende uno, más es capaz de aprender. Por lo tanto, las personas que continúan enfrentando desafíos nuevos y aprendiendo nuevas cosas tendrán mentes agudas hasta la ancianidad. ¿Está listo? 2, 5. 2, 5. 3, 1, 6. Realmente me sorprendió que él pudiera repetir 8 dígitos, lo cual constituye el test de atención. Solo hay otro centenario que logró eso y había sido contadora. 5, 9, 2, 8, 4. Lo hizo muy bien. Este hombre de 100 años sobrepasó lo que una persona promedio logra a una edad mucho más temprana. Esto es similar y esto es diferente. Correcto.
Lo realmente increíble acerca de él era su constante aprendizaje. Él estaba incesantemente pensando en nuevas cosas, le encantaba aprender. Él se describe a sí mismo